El propósito de hoy es hacerle una pequeña introducción sobre lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo y cuál es su propósito dentro de las empresas, porque el gobierno le interesa que las empresas implementen esto. Antes de empezar, quiero hacerle la aclaración que este es un propósito que se propuso desde el año 2018 para terminar de ser implementado a principios del año 2020, pero debido a la falta de preparación, la falta de información flotante en el medio, en el comercio y en la academia, esto se ha ido aplazando. Y a esto sumémosle los efectos de la pandemia y lo lento que se ha movido el comercio últimamente. Bueno, para todos, mi nombre es Edward José Ayú Escobar, soy ingeniero industrial. Tengo especialización en seguridad y salud en el trabajo, preparación bastante amplia para la implementación de los sistemas de seguridad, de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es solo una parte de la gestión integral que se realiza en cualquier empresa. El gobierno requiere esto como un propósito fundamental para el trabajo de toda empresa en el territorio nacional, sea nacional o extranjera. Dame un segundo. Pero por aquí es mejor. ¿Listo? ¿De dónde sale esto? En el año 2015 se expide el decreto 1072, que es el que nos como que regula y formaliza los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en 8 pasos o en 8 pilares fundamentales para todo el Estatuto Nacional de Empresas Públicas o Privadas. Me adelanto un poco y les digo que esto es regulatorio para toda empresa y es necesario. Que no se haya podido implementar hasta ahora es ya por cuestiones externas de dificultades un poco más complejas. ¿Qué debe tener todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Un objetivo, campo de aplicación, que es el primer pilar. El segundo es una política en seguridad y salud en el trabajo, que todos debemos de conformarla de acuerdo a las actividades económicas que tienen las empresas. La tercera parte es la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que hace referencia a la planificación y la documentación que nosotros vamos a asesorar en sus empresas. A partir de ahí viene una parte de planificación y aplicación, que es hacer un cronograma de las actividades en las cuales esa documentación se va a referenciar y cómo se va a aplicar para cada una de las empresas. Hago la aclaración que todos estos sistemas de gestión son totalmente diferentes, porque a pesar de que dos empresas se pueden desempeñar en la misma actividad económica, digámoslo así, crianza de peces para su comercialización, las actividades y funciones de los puestos de trabajo siempre son diferentes. Entonces, para cada sistema hay una modificación, aunque un poquito mínima, hace que cada documentación sea diferente para cada empresa. Después seguimos el sexto pilar o el sexto paso principal, que es la auditoría y revisión de la alta dirección. Es por parte de ustedes como alta dirección, como emprendedores y fundadores de una empresa o microempresa, deben hacerse las preguntas si el sistema de gestión cumple con sus objetivos y si llega al objetivo deseado, se cumple con los requerimientos estatales y legislativos. De ahí en adelante siguen procesos de mejoramientos y de posiciones finales para seguir creciendo como empresa y obviamente hacer el sistema de gestión mucho más robusto y mucho más efectivo. Perdón, esto está saltando aquí. ¿Listo? Uno de los pilares importantes aquí es la aplicación del sistema de gestión de salud en el trabajo. Es un poquito complejo en cuanto a la cantidad de conocimientos técnicos en el área de trabajo y de la norma se deben de tener, ya que en este proceso se van a aplicar tanto las documentaciones y la búsqueda de los objetivos planteados en el sistema de gestión. Esto está siempre alimentado por una cantidad documental o de información que va desde la gestión de los riesgos y peligros, que es un poquito más técnico y específico de la seguridad y salud en el trabajo, las medidas de prevención y control, que es lo que nosotros vamos a realizar sobre el puesto de trabajo
para evitar que se presente una situación perjudicial para las personas o que se puedan enfermar. Seguimos entonces con prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Para muchas personas es claro que en nuestro medio no se presentan muchas emergencias naturales, como por ejemplo inundaciones o temblores o tornados o cosas así. Sin embargo, en nuestro medio hay un peligro latente que es las altas temperaturas que puede generar emergencias. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que referenciarlo dentro de los sistemas de gestión, porque nosotros somos responsables por cada uno de los empleados que estamos, que nos están colaborando. A partir de ahí se generan acciones correctivas para mejora, que es a partir de un cambio. Por eso aquí se habla de un pilar de gestión del cambio. Que no es más que la modificación documental y funcional de las actividades de la empresa y el registro de esto para evidenciar que se está haciendo un proceso de mejora en cuanto a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Seguimos entonces con las adquisiciones. Hace referencia específica, muy específica a los elementos de protección personal, que muchos de ustedes ya los conocen: guantes, gafas de protección, cascos, etcétera. Y por último, la contratación. ¿Por qué se habla aquí de aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del tema de contratación? Porque resulta que no todo el tiempo vamos a trabajar con los mismos empleados. Puede que yo ingrese un empleado nuevo para trabajar en mi planta, o puede que ingresen trabajadores tercerizados como contratistas. Y estos contratistas tienen un régimen especializado, el cual deben de estar anexado al sistema de gestión de nuestra empresa. Entrando un poco en materia, también hay que tener en cuenta que los sistemas de gestión deben de tener una clasificación del riesgo o de los factores de riesgo, que están desde el punto de vista higiénico y de seguridad. Los higiénicos hacen referencia a aquellos que nos pueden enfermar, sean físicos, químicos, biológicos, biomecánicos y psicosociales. No es ninguna mentira que quien trabaja con factores agrícolas está muy renuente o está expuesto a químicos, factores biológicos e incluso de seguridad social que nos afectan, que nos pueden generar lesiones o nos pueden generar enfermedades a futuro. Todo esto tiene que estar clasificado. Aquí es la otra parte que es específica para cada empresa. Lo que decía ahora rato, puede que se tenga una piscícula, pero esta piscícula está junto al río y hay otra que la tengo con excavaciones en pozo profundo. Los riesgos físicos y biológicos son diferentes, así como también los psicosociales. El orden público en una región no es la misma que en la otra. Y los otros riesgos de seguridad, que son locativos, eléctricos, mecánicos y de incendio o exposición, son referentes a las maquinarias, a las instalaciones en las que nosotros trabajamos. Todo esto hay que irlo clasificando. Todo esto que les estoy comentando es para que ustedes se vayan haciendo una idea de las entrevistas que se le van a hacer a cada una de las empresas. Cada empresa debe demostrar cuáles son los puestos de trabajo, las funciones y las locaciones en las que se desarrollan estas actividades de los puestos de trabajo. Para hacer un trabajo correcto, para armar un sistema de gestión robusto y acorde con las funciones de la empresa, se debe recopilar toda esa información para hacer una buena clasificación de los factores de riesgo y y tener en cuenta todas estas características específicas de cada empresa. Me disculpa si voy un poquito rápido, pero quiero hacer un resumen bastante claro y hay bastante tema que tratar. Además, no quiero extenderme mucho en cosas que más adelante vamos a tratar. Y esta es una sesión apenas de introducción. Dentro de la gestión de riesgos y peligros, que es lo que ya les acabo de mencionar, que todo depende de las locaciones, las materias con que trabaje, las maquinarias, los insumos e incluso las personas con las que trabaje, la región en la que yo trabaje. Toda esa información se recopila, se caracteriza y se clasifica de acuerdo a un sistema de gestión, a un sistema de clasificación estandarizado desde la norma ISO 45001 y adoptada en el decreto 1072 del 2015. Vuelvo y le repito, este decreto hace que los sistemas de gestión sean obligatorios para toda empresa en el territorio nacional. ¿Y quién es responsable de esto? El empleador o contratante.
Se habla entonces de matriz de peligro, que la pueden consultar en cualquier momento. Perdón, es la matriz GTC 45, diseñada en el 2012, que aún está en estudio y diseño y desarrollo. Aquí se hace una clasificación de los tipos de riesgo y los niveles de exposición a los que están dispuestas cada empresa. Cuando ustedes hacen una cotización a una ARL, aseguradora de riesgos laborales, le piden una clasificación del tipo de riesgo a que está expuesto cada empleado, cada funcionario, cada colaborador. De esta clasificación depende, obviamente, la cotización de cuánto se va a pagar, pero es necesaria porque a mayor riesgo, mayor es el costo. Se habla de costo y no de gasto porque esto se considera una inversión. El propósito de los sistemas de gestión no es hacerlo ganar más dinero, sino proteger a los empleados y evitar pérdidas de dinero por lesiones o enfermedades futuras. Es necesario que se entienda eso, que los dineros invertidos en cualquier sistema de gestión, llámelo calidad, llámelo seguridad o llámelo gestión ambiental, no son factores para ganar más dinero, son factores para evitar pérdidas innecesarias de dinero y garantizar el buen funcionamiento de una empresa y la seguridad de los empleados. Aún así, el gobierno los coloca como referentes obligatorios precisamente porque el interés del gobierno es mantener la seguridad ambiental, la seguridad de las personas y un nivel de calidad competitivo con los tratados de libre comercio internacionales. ¿Listo? Aquí entonces este cuadro hace referencia a los niveles de riesgo que se van a enfrentar cada uno de los empleados. Hago la aclaración. Puede que en una empresa tenga diversos tipos de riesgo. Es decir, si yo tengo una empresa, vuelvo a la piscícola, una empresa piscícola, tengo un funcionario de oficina, una gerencia, que se puede enfrentar a factores de riesgo mínimo. Lo máximo que le puede suceder es de pronto afectaciones en la espalda por la mala postura de sentarse. Y así como en esa empresa tengo ese funcionario, también tengo una persona que está encargada de meterse a los estanques, de hacer mantenimiento a las aguas, de alimentar los peces, trabaja con factores biológicos de alto riesgo. Esa persona tiene otro nivel de riesgo diferente a la del administrador. ¿Listo? Eso es necesario para las cotizaciones dentro de la empresa, para la ARL. Continuamos entonces con las medidas de prevención y control. Dentro del proceso documental se tienen protocolos que nos van a decir a nosotros, aquí en este puesto de trabajo se identificó un riesgo, un peligro, que está nivelado en prioritario, crítico, etcétera, etcétera. Digamos que es un riesgo no aceptable, llamémoslo de esa forma. Para ese riesgo es necesario en todo momento aplicar protocolos de funciones, de medidas de prevención y de control, que son las que nos orientan a nosotros cómo desempeñarnos, cómo desempeñar nuestras funciones, cómo desempeñar las actividades dentro de ese puesto de trabajo y cuáles son los controles que se realizan para evitar el riesgo o mantenerlo a raya. ¿Listo? Todo ese proceso se va a realizar. Tiene que estar documentado. Les hago la aclaración. El sistema de gestión es una serie documental que nos lleva toda esta información que les estoy dando a una serie de protocolos, guías y manuales para toda la empresa y cada uno de los puestos de trabajo. ¿Listo? Bueno, voy a regresarme acá un segundo. Las medidas de prevención y control están más que todo en nuestro medio enfocadas a los manuales de función de maquinaria y de puestos de trabajo. Si yo estoy trabajando con una maquinaria que se puede catalogar como peligrosa, que trabaja con energías como son los equipos de soldadura o trituradores como molinos o por ejemplo los que pilan arroz, todas estas maquinarias deben tener protocolos y manuales de funciones para que los operarios no cometan errores. Siempre debe estar a la mano de los operarios, etcétera, etcétera. Tiene que estar al alcance de las actividades diarias de los operarios. ¿Listo? Otro aspecto importante de la documentación son protocolos de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
¿Qué se debe hacer en caso de desastres naturales, accidentes en el medio o factores que en nuestro medio influyen muchísimo, como son la temperatura? A pesar de que no se tiene mucho en cuenta porque ya estamos acostumbrados, la temperatura es un factor de atención de emergencias. Y es necesario contar con una documentación que nos diga qué se va a hacer, quién es el responsable de hacerlo, en qué momento se debe hacer y en qué lugar se debe realizar, que es lo que nosotros vemos cuando entramos a las instalaciones gubernamentales. Vemos letreros que dicen rutas de evacuación, puntos de encuentro, etc. Para eso también es necesario contar con un croquis o mapa de las empresas para hacer rutas de evacuación, puntos de encuentro, dónde van a ir ubicados los botiquines, extintores, etc. Acá están una serie de pasos descritos en el artículo 1072-2015. Estos son estrictamente necesarios por ley. Deben estar explícitos dentro del sistema de gestión. Es decir, debe existir un documento de atención de emergencias que me desarrolle 12 pasos que están estrictamente ligados con la protección a estos eventos. Vuelvo y les repito, nada de esto es igual a uno es igual al otro. Cada empresa está ubicada en una parte diferente, está expuesta a diferentes tipos de riesgo de emergencia, y cada uno de estos pasos cambia para cada empresa. Sin embargo, para poder realizarlo es necesario contar con información prudente de cada unidad empresarial. Por lo tanto, más adelante se le van a hacer entrevistas, se le van a pedir evidencia fotográfica, incluso videos de las funciones que realizan sus colaboradores dentro de las actividades de la empresa, para poder realizar los protocolos adecuados para cada uno de estos pasos. Hago la declaración nuevamente, me disculpan que me la pase haciendo aclaraciones, pero son puntos que hay que tener en cuenta. Este proceso no es un proceso que se realiza en 2 o 3 días, es un proceso no lento, sino que necesita estar bien fundamentado en información veraz del trabajo que usted está realizando para que el sistema de gestión, la parte documental, esté completamente adecuada a su empresa. ¿Listo? Hay que llenarnos de información tanto ustedes como nosotros para poder realizar una colaboración asertiva y realizar un trabajo de alta calidad, que es nuestro objetivo y me imagino que debe ser el de todos ustedes. Cuando se encuentra una dificultad, un factor de riesgo que puede modificarse, que puede controlarse o que puede eliminarse, se debe mostrar evidencia. Lo que más le gusta a una ARL o al Estado es que nosotros encontremos dificultades y las solucionemos. Para eso existe un modelo de gestión del cambio que lo que hace es registrar qué había antes, qué se hizo para mejorar la situación de peligro de riesgo y cómo es la situación ahora. La gestión del cambio es eso, un registro documental de todo lo que se hace para mejorar. Y para ello hay que llevar una serie de indicadores que nos dicen que estamos mejorando. Los indicadores más comunes son número de accidentes por hora o por un periodo de tiempo, los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales, entre otros. Ya vuelvo y les digo, esto es bastante flexible, se puede adecuar de acuerdo a cada empresa teniendo en cuenta sus actividades económicas. Las adquisiciones habla explícitamente de la responsabilidad del empleador o contratante con los empleados, los elementos de protección personal y la contratación o tercerización, es decir, los contratistas que no hacen parte de mi empresa pero que están desarrollando funciones para mi empresa. ¿Cómo garantizo yo que ellos estén involucrados en el sistema de gestión y si ellos cumplen con los requerimientos para estar dentro de mi empresa trabajando? Es un protocolo, una lista de chequeo que se realiza. Se le hacen unas preguntas a las personas que van a trabajar. Usted tiene ARL, está en el sistema de salud, tiene algún seguro de vida, etcétera, dependiendo de las funciones que vaya a realizar. Y esto se explica mejor acá en el ámbito de contratación y la tercerización del trabajo. Bueno, todo sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo debe contar
con estos tres pilares de gestión administrativa. Ustedes como administradores, como fundadores, como gestores de las unidades de emprendimiento, deben realizar estas actividades continuamente. Continuamente desde el punto de vista administrativo puede ser cada 3 meses o cada 4 meses. ¿Listo? Se deben realizar auditorías y revisiones, verificar que la documentación está adecuada y que se está realizando el trabajo deseado, se logran los objetivos. Mejoramiento, que es buscar alcanzar siempre los mejores resultados posibles. Si encuentro alguna dificultad, cambiarla, buscar una oportunidad de mejora y seguir adelante. Y la transición, que es la gestión del cambio entre lo que se estaba realizando antes del decreto y lo que se está realizando ahora, después del decreto. Si ustedes notan acá o alcanzan a ver, habla de una fecha más tardar del 31 de enero del 2017. Este decreto salió en el 2015. De allá para acá han existido otras normas y resoluciones que han modificado todo esto por las dificultades de implementación de estos sistemas de gestión. No había gente que los conociera, no había gente que manejara la información. No existíamos nosotros profesionales que nos dedicábamos a estas funciones y a la implementación de estos sistemas que, si para una persona con alta preparación, como es el grupo de trabajo que tenemos, resulta a veces un poquito complejo, para la persona que no tiene información suficiente puede resultar a veces hasta imposible. Para lo que se están preguntando, en sí, ¿qué es el sistema de gestión? Es una serie documental que lleva en la siguiente estructura. Una política de seguridad y salud en el trabajo, que es el pilar, la cabeza, la base fundamental para qué es lo que yo quiero hacer con el sistema de gestión. La organización del sistema de gestión, que es una serie documental, todos son documentos, una serie documental que me distribuye las responsabilidades, las funciones y los requerimientos. ¿Listo? ¿Con qué cuento y qué voy a hacer? La planificación, que son los cronogramas de aplicación, cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer, con qué propósito se va a hacer. Aplicación son otros documentos que me evidencian o toman registro, perdón, de que se hacen capacitaciones en cualquier momento, de que se hacen mejoras, de que se hacen cambios o de que se aplicó un protocolo de seguridad en cierta parte de la empresa. Y la última parte, que es la auditoría y revisión de la alta dirección, es la revisión por parte de ustedes. Esa lista de chequeo que dicen que ustedes definen, esto está bien, esto está mal, esto le hace falta una revisión por esta parte, y las propuestas de mejora que nazcan a partir de esta auditoría y revisión. ¿Listo? En internet o en el Ministerio de Trabajo, en la página del Ministerio de Trabajo, se pueden encontrar muchos documentos que nos van a ayudar con esta auditoría y con esta revisión. Esto está libre para todos ustedes, que lo investiguen, busquen la guía técnica de implementación para MIPYMES, que es lo que se está desarrollando a partir de esto. Se está desarrollando la implementación de sus sistemas de gestión. Esto es para ustedes y para que tengan un seguimiento. Dentro de ese documento van a encontrar 10 pasos para la implementación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, que es lo que nosotros estamos realizando. ¿Listo? Les repito, ustedes como empleadores o contratantes tienen la obligación de garantizar el bienestar y seguridad de las personas dentro de las actividades que realicen sus empresas. Si yo soy el representante legal de una empresa, cada persona que esté realizando actividades para la empresa, sea dentro de mi planta de trabajo o un contratista aparte, tengo la responsabilidad de garantizar que esa persona cuente con los requerimientos de seguridad y salud en caso de emergencia, en caso de accidente o de enfermedad laboral. Eso es necesario para todas las empresas. Pero no estamos solos. Contamos entonces con la ayuda de la ARL. La ARL no se va a ofrecer voluntariamente. Es nuestro deber comunicarle y solicitarle asesoría, asistencia y acompañamiento. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo contratación con la ARL en un puesto de trabajo que tengo dudas sobre las tareas de alto riesgo, si es una tarea de alto riesgo, si genera peligro para la salud de las personas,
yo puedo solicitar por escrito o de forma verbal o una llamada telefónica a la ARL contratante que me envíe una persona o que me catalogue ese puesto de trabajo y me haga una auditoría de si yo estoy realizando bien mi trabajo. Y si no lo estoy realizando, que me ayude a mejorar mi sistema de gestión. Esto es importante porque muchas personas no aprovechan ese beneficio que se tiene al contratar con las ARL. Necesito que, si yo necesito una asistencia o no conozco bien cómo se va a tratar, por ejemplo, los trabajos en alturas, puedo llamar a la ARL o hacer una petición por escrito que me mande a una persona que me colabore en los protocolos de trabajo en alturas. ¿Listo? Otro tema que que ustedes deben de conocer son los estándares mínimos, que es lo mínimo que una empresa, microempresa, debe cumplir ante los ojos del Estado para poder establecerse en el territorio nacional o estar realizando actividades sin tener ningún problema legal. Esto iba a ser estandarizado reglamentario a partir del año 2020, pero muchas dificultades han dejado eso en el aire y todavía no se ha dicho desde ningún punto reglamentario cuál es la fecha límite. Hay una fecha, nosotros ahora mismo estamos en fechas de transición. A partir de los principios del año 2021 comenzaban a hacerle seguimiento y auditoría externa a cada una de las empresas, a las grandes empresas aquí en Colombia. Eso quiere decir que dentro de poco las microempresas también deben de tener estas en los sistemas de gestión. Si una microempresa no se tiene, no presenta el sistema de gestión, puede ser acreedora a sanciones dependiendo de las actividades económicas y del tamaño de la empresa. Y ahora más adelante hablaremos más. Esto sobre quién aplica. Personas naturales y jurídicas. Toda persona que realiza actividades económicas, sean naturales o jurídicas, dentro del territorio nacional debe de contar con todos los requerimientos de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sistema general de riesgos laborales, etcétera. Afiliación al sistema de salud, todo. Los estándares mínimos se basan de acuerdo, se diferencian, perdón, de acuerdo a muchos factores. Principales de ellos, el número de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tengo yo dentro de mi unidad empresarial? ¿A qué actividad se desarrollan? ¿Qué labores u oficios o tareas se desarrollan dentro de las actividades de la empresa? Los turnos de trabajo, si son intensivos o son extensivos. Cobertura en todos los centros de trabajo. Es decir, si mi sistema de gestión llega hasta todos los centros de trabajo o si yo dejo algún centro de trabajo por fuera. Y si estoy dejando algún trabajador por fuera del sistema de gestión. Por eso se habla también de tercerización. ¿Esto para qué? Porque es necesario clasificar las empresas de acuerdo a los niveles de riesgo, a las clases de riesgo. Dependen entonces del número de empleados, de las actividades económicas, de las funciones que se vayan a realizar. Si yo tengo una empresa de desarrollo software, pero entra una persona a hacerme mantenimiento de los cielos rasos, ¿me escuchan? Tuve una caída aquí de internet. Sí. Bueno, qué pena. Sí, escucho. Listo, continúo. Bueno, retomo donde había quedado. Estaba hablando sobre los requisitos mínimos que están expuestos sobre la ley para todas las empresas. Estos requisitos mínimos dependen de la clasificación de las empresas. Hasta ahora, las empresas se clasifican desde riesgo 1 hasta riesgo 5 y dependen del número de trabajadores, actividades económicas y las funciones, teniendo en cuenta las jornadas laborales y demás factores que involucran factores de agotamiento, cansancio. ¿Listo? ¿Con qué propósito? Clasificamos en las empresas entonces. ¿Con qué propósito? Para decirle cuántos estándares deben de cumplir. Hay una lista de estándares específicos para cada tipo de empresa. El más común, que es cuando se trata de emprendimientos,
que son las empresas de 10 o menos trabajadores que están en riesgo 1, 2 y 3, que son los más leves, deben de cumplir mínimo con 7 estándares mínimos. Y de 11 a 50 trabajadores, 21 estándares, etcétera, etcétera. El máximo que se puede alcanzar es cuando se tiene cualquier número de trabajadores, pero la empresa se encuentra clasificada entre riesgo 4 y riesgo 5, que son los más altos. Estas empresas deben de cumplir con 60 estándares. Es decir, si yo en mi empresa trabajo con 2 personas, con 2 colaboradores, yo como emprendedor, y tengo 2 colaboradores más, pero resulta que después de la implementación del sistema de gestión, se me cataloga como una empresa de riesgo 4 o riesgo 5, tengo una cantidad de documental o de estándares documentales que debo cumplir. ¿Esto según quién? Según la resolución 0312 del año 2019, si no me equivoco, la cual me dice qué es lo que yo debo cumplir, qué es lo que debo tener como empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo para garantizar la seguridad de los empleados, para cumplir con las leyes mínimas dentro de las reglamentaciones gubernamentales. Se habla mínimas porque esto es lo que pide el gobierno, más no son todas. La norma ISO 45001, que es la norma internacional en seguridad y salud en el trabajo, puede tener incluso hasta 84 estándares, que son de más amplio trabajo, más amplia cobertura, pero son los necesarios para alcanzar una certificación en seguridad y salud en el trabajo según la norma ISO internacional. ¿Listo? Los estándares mínimos se pueden valorar de la siguiente forma. Si el criterio de calificación es menor al 60%, se le considera entonces crítico. Supongamos un estándar mínimo es protocolos de seguridad para manejo de una máquina plana o una máquina de corte. Tenemos entonces que si estos protocolos no son suficientes, no tienen manual de funciones, no tienen manual de emergencia, no tienen paradas de emergencia, se pueden clasificar entonces con un menor al 60% o de nivel crítico. ¿Y qué se debe hacer? Plan de mejoramiento, enviar reportes a la ARL, seguimiento anual, etcétera, etcétera. ¿Cuál se considera un estándar aceptable? Aquel que supera el 85% de efectividad. ¿Cómo se hace esta calificación? Se puede hacer en auditorías internas, pero la calificación real la hacen las auditorías externas. Aquellos interventores del Estado que están encargados o que van a estar encargados de revisar sus futuros proyectos de negocio y encuentren algunas cositas que no están de acuerdo a las reglamentaciones legales, le van a hacer saber estas acciones y ustedes deben de realizar las opciones de mejora. ¿Listo? Contamos entonces que todo esto se va a mandar una tabla de valores mínimos de los estándares, que este es el documento final que les va a entregar el evaluador del Estado, el auditor del Estado, y les va a decir están bien o están mal. Pero para poder llenar este documento, ustedes deben de completar un conjunto documental para que sea calificable. Y eso es el sistema de gestión. Esa cantidad de documentos, reglamentos, protocolos, etcétera, que ustedes deben de tener dentro de su empresa para que pueda ser calificado. Aquí hablamos sobre los indicadores. Si tengo un estándar, es un número básico que debo tener. También debo tener un indicador que me mida ese estándar y me diga si estoy bien o estoy mal. ¿Listo? Esos indicadores son flexibles. Se pueden modificar de acuerdo a las empresas y las actividades de las empresas. Bueno, aquí hay un temita un poquito más específico para que incluso puede que no sea necesario para todas las empresas. Y es cuando se habla de tareas de alto riesgo. Las tareas de alto riesgo están clasificadas como aquellas que me pueden generar lesiones agravantes, invalidantes o incluso la muerte, fatalidades. No sabemos todavía qué empresas pueden presentar este tipo de riesgo porque no hace falta
hacerle entrevistas y recopilar información. Eso se va desarrollando a medida que van complementándose los sistemas de gestión. Se tiene entonces que para este tipo de tareas, que no son puestos de trabajo, son tareas, son actividades específicas, se deben de contar con protocolos específicos y se deben de describir dentro de la serie documental para que las empresas tengan como que un seguro de que se están realizando los trabajos de forma adecuada y se están preparando a los trabajadores a realizar esas tareas sin ninguna dificultad. Ahora, esta última diapositiva nos habla sobre las sanciones. Aquí no las vemos, no nos dicen específicamente cuántas son las sanciones, pero cuenten que las sanciones van hasta un máximo de 200 salarios mínimos cuando se puede generar una fatalidad. Era lo que les comentaba hace rato. El propósito de los sistemas de gestión de seguridad del salón de trabajo no es hacer que la empresa gane más dinero. El propósito de los sistemas de gestión es asegurar la seguridad de las personas, el bienestar de las personas y evitar las enfermedades. ¿Con qué propósito? Con que el día de mañana un empleado suyo no presente una invalidez visual o auditiva y le toque a usted entonces pagarle una convalecencia por el resto de la vida. ¿Listo? Pensionar a una persona a los 20 años es un poquito complejo para todas las empresas y no todo el mundo tiene esa capacidad económica, y más que todo cuando se tratan de emprendimientos. Este es nuestro propósito. El propósito del sistema de gestión es curarnos en salud y evitar cualquier eventualidad. ¿Listo? Entonces, la máxima son de 200 salarios mínimos, pero hay unas mínimas de 16, 20, 22 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad o la responsabilidad demostrada del empleador, que son ustedes y nosotros. Con esto concluimos una introducción. Me disculpa que sea tan acelerado en este proceso, pero hay muchísima información que es específica para cada empresa. Yo quiero que ustedes conozcan la estructura, el propósito y qué es realmente un sistema de gestión de seguridad del salón de trabajo, para que en el día de mañana o pasado mañana, no sé cuándo tengamos una próxima reunión, ustedes lleguen con inquietudes, lleguen con preguntas. ¿Qué se va a realizar? ¿Cómo lo voy a realizar dentro de mi empresa? ¿Qué puedo realizar para este propósito? ¿Listo? Buenas tardes, Edward. Buenas tardes a todos los emprendedores. No, todo, o sea, vamos a, pienso yo, pues, o sea, estudiar el caso y la próxima, en la próxima cita, entonces uno ya formula la pregunta ya con más fundamento, pienso yo. Muchísimas gracias y quedé muy contento y quedé muy conforme con la charla. Wilson, yo sí tengo una pregunta. ¿Ustedes nos colaborarían con la creación de matriz de riesgo? ¿O cómo sería el proceso? ¿Nosotros mismos la realizamos y se la presentamos a ustedes, o ustedes nos hacen el acompañamiento para crear esa matriz? Porque en el caso de Carmelo, para él puede ser un riesgo mínimo, pero para ustedes en el tema de salud ocupacional puede ser un riesgo tipo 2, tipo 3. Por ejemplo, en mi caso, que son el tema de drones agrícolas, nosotros manejamos unos protocolos y unos márgenes de seguridad. El tema de toda persona que va a operar un insumo necesita unos elementos de protección personal. Luego una área de seguridad que es el punto de operación del controlador de la aeronave. Por ejemplo, nosotros con eso minimizamos el riesgo de ello, ¿sí? Aparte de eso, nosotros contamos con un seguro de daños a terceros. Entonces nos gustaría saber, porque a nosotros nos rige la aeronáutica civil, cómo creamos esa matriz o cómo es el proceso. Ustedes nos colaboran, ustedes se sientan con nosotros y nos dicen, mira, explícanos tu protocolo. Nosotros con la experiencia que tenemos en sistema de salud ocupacional, nosotros, el riesgo es este, o cómo es el proceso. Bueno, en esos casos hacemos lo más práctico posible. Quienes tengan ya unos protocolos de seguridad o unas clasificaciones de riesgo, como es el caso de ustedes, ya lo es una pequeña asesoría. Pero en el caso de las personas que no tengan no tengan idea de cómo se realiza esa matriz de riesgo, dar información y hacer una clasificación estandarizada. Es decir, si trabajan en oficina, eso está estandarizado todo. En el caso de ustedes
ustedes lo rige la aeronáutica civil, tienen protocolos muy diferentes a los demás emprendimientos. Tienen que cumplir con lineamientos mucho más complejos. Sería un lineamiento más específico al desarrollo de la matriz. Por lo tanto, mi solicitud sería que ustedes desde el punto de vista técnico que ya, los protocolos que ya tienen la matriz de acuerdo a lo que ustedes conocen. Y después se realiza el acompañamiento específico y si son necesarias o anexos mucho más elaborados para el caso específico de ustedes. Pero, o sea, lo extraordinario sería espléndido que cada uno tomara la matriz y la llenara de acuerdo a sus conocimientos y después se realizaran las asesorías y las correcciones. Somos conscientes de que no se va a poder hacer eso en todos los casos porque son conocimientos muy específicos para llenar la matriz. Sin embargo, nuestros canales están abiertos para hacer las asesorías necesarias. Sí, efectivamente estaremos haciendo Ok, listo, gracias. un gusto, Freddy. ¿Otra inquietud? Si quieres, yo te puedo facilitar o al ingeniero cuál es la norma que nos rige a nosotros, la normativa, ¿sí? Que es el RAR 91, la aeronáutica civil, apéndice, ¿sí? Que de la normativa. Si quieres, te lo puedo facilitar vía el correo electrónico para que tenga más o menos una idea de qué se requiere. Es correcto, la idea es empaparse de toda esta información porque, o sea, yo por ejemplo soy especialista en seguridad de trabajo, pero no manejo absolutamente todas las ramas. Me toca también hacer la tarea, estudiar y adecuarme a las necesidades que ustedes tengan. Bueno, el